Bien, entonces, en la clase de hoy vamos a trabajar con la vista de inscripciones, en donde desde esa misma vista voy a poder dar de alta a un alumno en una materia, ¿sí? Y en la misma vista voy a poder, por ejemplo, anular esa inscripción, ¿sí? Desde la misma vista. Siguiendo las vistas sugeridas que le pusimos en el curso, ¿no? En la materia. Entonces, básicamente, ¿sí? Su sistema tiene que tener un menú, es lo sugerido, ¿sí? Ustedes después pueden hacer lo que quieran. Pero bueno, yo les sugiero, como dije anteriormente, que sigan con las vistas sugeridas para este proyecto, ¿sí? Ahora, en el menú, ¿sí? Por ejemplo, en el de manejo de inscripciones, la idea básicamente es la siguiente, ¿sí? En donde yo pueda, de una lista de alumnos, que podría estar, lo ideal es que esté ordenada por apellido, por ejemplo, elegir el alumno, ¿tá? Elegir el alumno, y, por ejemplo, acá hay dos componentes que son de tipo radio button, ¿no? Entonces la idea es que cuando yo elijo materias no inscriptas, fíjense que directamente lo que me muestra es la lista de las materias en las que no está inscrita esta persona. Fíjense que cuando toco el radio button de inscriptas, se borra la lista, ¿sí? Se borra el contenido de la tabla, y me muestra las materias en las que no está inscrita esta persona. Si yo elijo, por ejemplo, materias no inscriptas, y quiero inscribir a alguien, fíjense que cuando marco materias no inscriptas, vuelvo a repetir, aparecen las materias en las que no está inscrito el alumno, el botón que se activó acá es el de inscribir, ¿sí? Es el botón de inscribir. Entonces, elijo la materia, Inglés Técnico 2, por ejemplo, le digo inscribir, bueno, acá me apareció la inscripción agregada con éxito, que viene de inscripción data, ¿tá? Y fíjense ahora que se limpió la tabla. Si yo voy a materias inscriptas, me figuran las dos materias. Puedo tranquilamente desde acá seleccionar la materia y decirle, no, me equivoqué, no la quería inscribir en esta materia. Entonces hago un anular inscripción, ¿sí? Y la inscripción fue eliminada. Entonces, si toco otra vez el botón, fíjense que tengo que estar inscrito solamente el laboratorio 1. Más allá de todo, lo que yo quiero explicar acá es cómo trabajo, por ejemplo, con una tabla, ¿sí? De manera formal ahora, y cómo trabajo con un combo. ¿Sí? ¿Cómo puedo trabajar con un combo box? ¿Sí? Esa es básicamente la idea ahora. Entonces, nuestra misión es crear la vista de inscripciones, ¿sí? Si ustedes se fijan, en este caso, en esta vista sugerida, los componentes, ustedes pueden identificar, son los siguientes. Tienen, por ejemplo, aquí, un combo box, tienen dos radio buttons, ¿sí? Hay una tabla y 3 botones abajo. Los demás componentes que muestran texto, ¿sí? Los demás componentes que muestran texto son nada más que etiquetas, label, ¿sí? Etiquetas. Bien, ¿qué es lo que queremos lograr acá? Lo que queremos lograr acá es lo siguiente, ¿sí? Estoy apretando una tecla. Lo que queremos lograr acá es lo siguiente, que cuando aparezca la vista, el combo se llene de alumnos, ¿sí? Para eso, mi vista va a tener que interactuar con la clase alumno data, ¿sí? Va a tener que interactuar con alumno data. Puntualmente, con el método listar alumnos, es decir, un método que me devuelva todos los alumnos que en este momento están activos en la materia, ¿sí? Pero yo no tengo un método que se llama listar alumnos, se llama get all, se llama obtener todos, no importa el nombre, pero conceptualmente ese método lo que tendría que hacer es devolverme todos los alumnos, ¿sí? Y yo, desde la vista, llenar el combo con lo que obtengo, ¿no? Con esa lista de alumnos. Ahora, lo que quiero hacer acá es lo siguiente. Cuando el usuario haya elegido un alumno y haya elegido, por ejemplo, el radio button, materias no inscriptas, quiero que la tabla se llene automáticamente con las materias en las que ese alumno no está inscrito. Entonces ahí entra en juego inscripción data, que debería tener
un método, ¿sí?, que me devuelva las materias en las que no está inscrito el alumno, en las que no está cursando, ¿sí? Fíjense que este método, ¿qué recibe ahí? ¿Se alcanza a ver? Un ID, profe. Un ID. ID del ¿Y el alumno. ID de quién? Del alumno, exactamente. ¿Y de dónde mierda? ¿De dónde saca el ID del alumno? ¿De dónde obtendrá el ID del alumno? La vista. ¿De dónde va a venir? Del combo Del box. combo. Del combo, del alumno que haya seleccionado el usuario, exactamente. ¿Sí? Entonces, mi vista, ¿sí?, la clase de mi vista, el método que reaccione, va a tener que tomar el ID del alumno que está en el combo, llamar de inscripción data a este método, pasarle el ID del alumno, y esa lista de materias que me devuelve, recrearlas de alguna manera en la tabla. ¿Sí? Y otra cosa que voy a tener que jugar es que si estoy en materias no inscriptas, el botón inscribir es el que tendría que estar activo. El anular inscripción, inactivo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Che, ¿y ahora qué pasa cuando tocas el radio botón materias no inscriptas? Bueno, cuando toques el radio botón de materias no inscriptas, ¿sí?, va a suceder básicamente algo parecido. ¿Sí? El evento, el método que reaccione a ese evento de clic en materias inscriptas, ¿qué va a tener que hacer? Tomar del combo box el alumno que está seleccionado, ¿sí?, del radio button, ¿sí?, perdón, de inscripción data, mostrar, ¿sí?, llamar al método, obtener materias cursadas, en donde, recibiendo la ID del alumno, me devuelva la lista de materias, pero en las que está inscrito ese alumno. ¿Sí? Y fíjense que cuando estoy en el radio button, como mencioné anteriormente, materias inscriptas, es el botón anular inscripción el que se activa y al inscribir se desactiva. Bueno, ¿y qué pasa cuando el usuario tiene que hacer clic en anular inscripción? Y el anular inscripción, ¿sí?, para poder anular inscripción va a tener que llamar la vista al método, a un método que me borre la inscripción, que la elimine. Por ejemplo, este, que recibe el ID del alumno y el ID de la materia. Ajá. ¿Y de dónde saca el ID del alumno? Y del combo, ¿no me dijiste que en el combo del alumno seleccionado? Sí. ¿Y de dónde sacará el ID de la materia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde va a tener que venir el ID de la De materia? la tabla. De la tabla. Quiere decir que el usuario, para poder anular una inscripción, previamente tiene que haber seleccionado una fila, ¿sí?, para poderla anular. Entonces, mi vista tiene que tener esa validación, que si yo llamé al anular inscripción y no seleccioné una materia, ¿sí?, que quiera anular, debería avisar de alguna manera que no hay una materia seleccionada, que seleccione algo de la tabla. ¿Ok? Bueno, te voy a entender mejor si nos ponemos a trabajar. Genial. Vamos a ponernos a trabajar. Entonces, yo ya tengo en este proyecto la lista creada, pero la voy a crear desde cero. ¿Sí? Sí trabajo con ustedes. La voy a crear desde cero. Entonces, primero, como en mi caso tengo intención de mostrar esa vista dentro del desktop pane que tiene el menú, o sea, la quiero mostrar esa vista como una ventana interna, es que tengo que crear esa vista no como un JFrame, como una ventana común y corriente, sino como una ventana interna. ¿Sí? Entonces, en el paquete de vistas, voy a hacer clic secundario, New, y le voy a decir que va a ser una JInternalFrame. Si no tengo esta opción acá, ¿sí?, si no tengo JInternalFrame, puedo ir a otras, ¿sí?, y en la categoría Swing y Form, ¿se acuerdan que en el paquete Swing están todos los contenedores y componentes? Acá están los contenedores, ¿no? Entonces, en la opción, en el paquete, en la carpetita de SwingGui, Graphic User Interface, acá tienen todos los contenedores. Acá está JInternalFrame. Siguiente, me pide que le ponga un nombre, le vamos a poner inscripciones view, le voy a poner ahí. ¿Sí? Finalizar. Perfecto. Fíjense que inmediatamente cuando se abre, cuando se crea, ¿sí?, esta clase, inscripción view, como es un formulario, como es un contenedor, ¿sí?, un contenedor GUI, se activan automáticamente a la derecha la paleta con componentes y más contenedores, y la paleta de propiedades, ¿no?, la barra de propiedades. Bien.
Bueno, acá, si me guío por como tenía armada la vista, ¿se acuerdan que había acá un label, una etiqueta? ¿Sí? La etiqueta, acá arriba, decía formulario de inscripción. Bueno, pongámosle formulario de inscripción. Perdón, acento de inscripción. El tipo de layout manager que tiene mi ventana me permite a mí que yo los componentes los pueda arrastrar y colocar donde quiera, ¿no? Fíjense que cuando tengo el componente seleccionado, yo puedo ir acá a la derecha a propiedades, ¿sí? Y entre otras propiedades puedo cambiar el color de fondo, la fuente, en este caso, como es un label, tiene texto, le puedo cambiar la fuente. Clic en los tres puntitos, ¿sí? Le voy a poner en negrita nada más, un tamaño un poquito más grande, ¿sí? Acomodo. ¿Tá? A lo que quiero llegar yo es que, seleccionando el componente, directamente en propiedades, ustedes tienen todas las propiedades que pueden modificar, ¿no? Que pueden cambiar. Por ejemplo, foreground, que pueden cambiar el color de la fuente. ¿Sí? Y así ustedes experimentan después. Ahora bien, el otro componente que tenemos es también una etiqueta abajo. Ustedes la van a hacer más bonita, yo ahora lo estoy haciendo como para que entiendan, ¿sí? Los chicos que nunca hicieron una vista a esta altura, se animen, ¿no? Que dice, seleccione un alumno. Eso dice la etiqueta. ¿Tá? Y a la derecha le vamos a poner a este un combo box. Fíjense que en mi caso aparece así, como combo box. ¿Sí? Combo box. Coloco, puedo ensanchar, ¿sí? Perfecto, bien. Ahora, debajo hay otra etiqueta que dice listado de materias. Bueno, de materias. Vamos a poner tipo título. Ahí está. Ya que estoy, le pido en las propiedades que esté un poquitín más grande, porque ni yo veo, y en negrita. ¿Sí? Ahí está, listado de materias. Bueno, abajo hay dos radio button, ¿sí? Bueno, puedo colocar uno, coloco el otro, genial. Este es el que en la vista decía materias inscritas, y este otro es el que puedo pulsar, parado ahí, puedo pulsar la tecla F2 y me deja editarlo. Acá era materias no inscritas. No inscritas. Genial. Bueno, algo que voy a tener que hacer también, ¿sí? Van a ver ya desde código, es que cuando seleccione un radio botón, se deseleccione el otro, ¿sí? Lo puedo manejar así. O puedo meter a los dos componentes en un radio group, y lo maneja el radio group, ¿sí? Yo lo voy a hacer así por separado. Bien, ahora abajo, una tabla. Bueno, fíjense, sigo acá en controles swing, y acá tienen la tabla. Mando la tabla. Pero la tabla la puedo achicar un poquito acá abajo, para no sea tan largo. Acá, esto así. Esto es trabajar con paciencia, amor. Ahí. Acomodar. Por ahí. Yo le pondría un panel a esas cositas arriba para Sí, que no se desacomode. yo también. Pero por una cuestión de tiempo lo vamos a poner ahí. ¿Sí? Ustedes la van a hacer bien bonita. Ahí está. Perfecto. Es lo que quiero mostrar. Ahí. Más que nada, después me quiero concentrar en la funcionalidad. En la vista, ustedes vieron que la tabla tiene 3 columnas. ID, nombre y año. ¿Sí? Puedo, si quiero, ¿sí? Hacer lo siguiente. Un clic secundario en la tabla, ¿sí? Ir a tabla, a Table Contents, contenidos de la tabla, y puedo en columnas poner, el título de la primera columna es ID. El tipo de dato que va a tener ahí es tal, es numérico, un integer. La segunda columna es nombre, ¿sí? Y no hay una cuarta, la puedo borrar. Lo puedo personalizar desde acá, ¿sí? Pero yo los quiero hacer trabajar más. Vamos a hacer todo desde código. ¿Sí? Todo el cambio desde código. Ahora bien, los 3 botones. Abajo, 3 botones.
¿Cómo que de código, profe? ¿Vamos a cambiar los nombres de las tablas por código? Desde de las columnas por código. Así como las llenan por código, las vamos a modificar por código a las columnas. Ah, ok. Vamos a cambiarle el modelo. Bien. Bueno, acá son 3 botones. El primer botón, ¿sí? Este se llama, era inscribir. Inscribir. Este otro, vamos a cambiar el nombre, se llama anular. Anular, inscripción. Tengo los anteojos. Y este es salir. Este es salir. Bien, perfecto. Tengo los 3 botones. Ah, pero profe, ¿no convendría que estos botones aparezcan ya de entrada deshabilitados y que después cuando empiece el juego se habiliten? Sí, sí. Puedo seleccionar, por ejemplo, los 2 botones en propiedades, acá a la derecha, en donde tienen el Enabled, ¿sí? Esta propiedad de Enabled, la desactivan, ¿sí? Entonces fíjense que los botones están, pero inactivos, ¿sí? Los ponen un gris más clarito. Genial. Bien. Ah, pero profe, ahora pasa lo siguiente. Voy a querer acceder desde código a ciertos componentes. ¿A qué voy a querer acceder? Y desde código voy a querer acceder al combo para llenarlo con alumnos. Voy a querer acceder desde código a los radio button para saber qué pulsó el usuario, por ejemplo. Voy a querer acceder desde código a mi tabla y obviamente voy a querer acceder desde código a los botones, ¿sí? A esos componentes. Ajá. Bien. Y entiendo también que cuando yo cree mi clase inscripción view, que es un JInternalFrame, al agregar estos componentes, ¿sí? He creado una asociación con esos componentes. Es decir, en código, fíjense, me creó un atributo del tipo de cada componente que yo puse. ¿Sí? Entonces tengo una variable atributo de cada componente. Los nombres me los generó automáticamente en el bin. ¿Sí? Pero si yo estoy acá, del lado de la parte de atrás, de la parte de código, y me hablan del del JButton 1, no sé si era el botón salir, el inscribir, no me acuerdo en qué orden los puse. No sé si el 1 es el inscribir, el 2, ¿sí? Desde código. Entonces conviene, como ustedes bien saben, a los componentes darles nombres representativos. ¿Sí? Entonces, eso se pone un estándar ustedes en el equipo. ¿Sí? En mi equipo decidimos, por ejemplo, usar las 3 primeras letras para el tipo de componente. Por ejemplo, al combo, voy a hacer clic secundario, cambiar nombre de variable, y le voy a poner JCB, JComboBox, este es de alumnos. Bien. Este radio button es el de no inscriptas. Entonces, clic secundario, le cambio el nombre de la variable, JRadio button, no inscriptas. Uso la notación camel case. El otro es el radio button, JRadio button, inscriptas. Bien. Vamos a la tabla. Clic secundario en la tabla, cambio el nombre, JT, este con 2 me alcanza. ¿Qué muestra esta tabla? Las materias. Ah, bueno, materias. Bien. Vamos a los botones. Inscribir. Clic secundario, cambiar el nombre de la variable, JButton, inscribir. Al otro le voy a poner anular, para no será tan larga, cambiar el nombre de variable, a este, perdón, JButton, anular, y a este le vamos a poner salir. JButton, salir. Perfecto. Ya está. Pero, profe, la lista, esta es de alumnos, ¿sí? Y me muestra una lista de string, de cadenas. Ah, tenés razón. Entonces, teniendo seleccionado el combo, me voy a propiedades, ¿sí? Fíjense que acá en propiedades tienen varias pestañas. Properties, banding, events, ¿sí? Voy a code, código, ¿sí? Y fíjense acá que dice que el tipo de parámetro son string, ¿sí? Si yo me paro acá en properties nuevamente, fíjense en model, me dice que el modelo que usa para llenar este combo es una lista de cadenas que dicen ítem 1, ítem 2, ítem 3.
Entonces, lo primero que voy a hacer es esto. Properties, model, borro la lista de elementos. ¿Sí? Lo puedo seleccionar. Bueno. Shift in, check, borro. La limpio, como sea. No esté más. Y me voy a code, código. Ajá. Y acá en código le digo que el tipo de elemento con el que voy a llenar este combo no es de string. ¿Es de qué? ¿De qué tipo? Alumno. Alumno. Tipo alumno. La voy a llenar con objetos que son de este modelo, alumno, que tengo acá. ¿Sí? Fíjense ahora que si yo voy a código, ¿sí? Esta línea no compila. ¿Ven? Acá me generó, ¿ven? Que tengo una variable, jcomboboc alumnos, que es un jcombo de tipo alumno. ¿Sí? Y no me compila porque la tengo que importar a la clase. Bueno, puedo hacer un clic en la lamparita y le digo import, importa. Bien. Ya tengo, lo más grueso lo tengo. Ya está todo armadito. ¿Sí? Perfecto. Che, pero vos me dijiste que yo desde acá, ¿sí? Voy a, desde aquí, voy a poder acceder, desde aquí, voy a poder acceder a las materias, ¿sí? Desde acá voy a poder acceder necesito acceder a la inscripción data, estaba haciendo tiempo hasta que se abra acá, esto, yo voy a necesitar acceder a alumno data e inscripción data, ¿sí? Voy a necesitar acceder a esas clases para poder trabajar con algunos métodos de ella. Ah, bueno, entonces, vamos al código. Ahí está. Vamos a código y empezamos. Yo quiero decir que voy a manejar acá un alumno data, ¿sí? Y un materia data. Y una inscripción data, perdón. Voy a necesitar una inscripción data y un alumno data. Así básicamente es lo que alcanzamos a dar. Perfecto. Entonces quiero agregar dos atributos. Puedo agregarlos acá abajo, ¿sí? Vieron que por defecto NetBeans me genera los atributos abajo, ¿sí? Algo que sucede en Java es que yo puedo declarar en donde se me ocurran los atributos, en donde se me ocurran los constructores, ¿sí? Nosotros por una cuestión de orden ponemos los atributos, constructores, getter and setter y métodos de funcionalidad, ¿no? ¿Está? NetBeans hace todo al revés, no importa. Nosotros para organizarnos vamos a poner acá arriba. Ustedes lo ponen donde quieran. Entonces vamos a ponernos un atributo, ¿sí? De tipo inscripción data. Inscripción data. Data. Y ya que estoy la inicializo. New inscripción data. Genial. Bueno, che, no funciona porque tengo que importarlo. Bueno, le importo. Fíjense que acá arriba me agregó los imports, ¿sí? Como yo del paquete acceso a datos voy a usar todas las datas, o por lo menos dos en este caso, para no poner un import por cada una, pongo un asterisco ahí, entonces así no me molesta más. Y de las entidades, por las dudas que necesite en algún momento en esta materia también, importa todas las que necesite. Bien. Continúo. El otro era un alumno data. Alumno data igual a new alumno data. Perfecto. Ahí lo tengo. Genial. ¿Vieron que acá no tengo que capturar errores? ¿Sí? Si uso el alumno data, no me preocupo por los no, porque todo lo que era errores, acceso a datos, lo manejó cada una de las datas. ¿Sí? Eso se encargó ella. Yo acá las uso. ¿Sí? No quiero complicaciones. Genial. Otra cosa que voy a necesitar es lo siguiente. Bueno, lo primero, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer en la vista? ¿Qué es lo primero que tendría que suceder en esta vista cuando se abre? ¿Qué me Que dice? se cargue el Cargar el combo. combo box. Que se cargue el combo, exactamente. ¿Sí? Que se cargue el combo box. Entonces, ¿qué es lo primero que se va a ejecutar cuando se cree esta vista? La consulta. Que
Tendría que traer los De datos. lo que ya tengo, de lo que tiene la clase inscripciones view, ¿sí? ¿Qué se va a ejecutar primero? ¿Qué método es el que se va a ejecutar primero? El init components. Init component. Sí, hay otro método especial. El init component se ejecuta porque se ejecuta ¿quién? El El main. formulario. El constructor, ¿sí? ¿Tá? Lo primero que se va a ejecutar acá va a ser el constructor, que llama a init component. ¿Qué tiene ese init component? Tiene el seteo de cada componente que ustedes pusieron en la vista, ¿sí? De en qué posición está, qué color tiene, qué texto tiene, ¿sí? Esto me lo generó automáticamente NetBeans, no me lo deja modificar. Bien. Entonces, quiere decir que si yo tengo intenciones en esta vista, que lo primero que se llene sea el combo, ¿sí? Ni bien se abra la vista, esté ya el combo lleno, y bueno, quiere decir que voy a tener que poner esa funcionalidad en el constructor, ¿sí? Y después que inicialice los componentes, porque yo no voy a pretender llenar el combo si todavía el init component no le hizo un new, no lo construyó, ¿sí? Entiendo. Entonces, lo que podemos hacer es, en el constructor, ¿sí? Después del init component, podríamos decir, llamado al método, cargar alumnos, ¿sí? O carga alumnos, o cargar alumnos, como ustedes quieran. Pero che, no tengo este método. Bueno, le puedo decir un clic en la lamparita y le digo, créalo, ¿sí? Y me lo creó acá abajo, ¿sí? Fíjense que me lo hizo privado al método. ¿Por qué? Y porque es un método que voy a usar acá adentro, es un método de uso interno, ¿sí? No es necesario que lo ponga como público. Bueno, me lo generó con un throw, para que no me olvide. Bueno, entonces ahí te borro. ¿Y qué es lo que tendría que hacer acá? ¿Qué les parece a ustedes? Acceder al combo box para poder cargarlo con la consulta. Recorrer la Sí, lista igual. de alumnos. O sea que lo primero que tengo que obtener es la lista de alumnos, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es obtener la lista de alumnos. ¿Y cómo obtengo la lista de alumnos? ¿A través de qué objeto? El alumno data. Eso, entonces, de mi variable atributo, aludata, punto, ¿sí? Llamaré al método listar alumnos, ¿sí? Fíjense que este método me devuelve, yo lo voy haciendo paso por paso, esto se puede sintetizar, ¿no? Pero yo lo voy haciendo por separado para que se entienda. Me devuelve una lista de tipo, una lista de alumnos, ¿sí? Le puedo poner alumnos. No compila, porque me olvidé el igual, y otra acá, porque tengo que importar el list, ¿sí? Importo. Perfecto. Ya tengo la lista de alumnos. Ahora, lo que ustedes me decían, yo tengo que de alguna manera poner los alumnos que están en esa lista en el combo. Mi combo se llamaba JComboBox alumnos. Fíjense que el método, el combo box, tiene este método, ¿sí? La única forma de agregar elementos es a través del método addItem, ¿sí? Pero que me permite agregar de a un alumno. No tengo forma al combo de enchufarle la lista completa. Tengo que ir pasándole de a un alumno, ¿sí? ¿Con un for Por no eso puede, es profe? que... ¿Cómo? ¿Con un for podría? Claro, claro, necesitas recorrer esta lista para ir pasándole de un alumno. O sea, lo que voy es que tu JCombo box alumnos no tiene un método, ¿sí? Que un set, ponele, estoy inventando acá, que le pases la lista completa, ¿sí? No le podés pasar la lista completa, tenés que ir pasándole de un alumno. Por eso es que tenés que recorrerla, y por eso para recorrerla lo más adecuado es un for. Entonces le digo, mira, yo voy a recorrer una lista que es de, tiene elementos del tipo alumno, ¿sí? En cada vuelta, dame un alumno, ¿sí? Dame un alumno. Y la lista se llama alumnos. Bien. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. En cada vuelta, ¿sí? En cada vuelta, ahora sí, le puedo decir a mi combo, ¿no? Te voy a agregar un ítem nuevo, así como al combo le puedo agregar ítem, lo puedo borrar, por si necesitan alguna vez eliminar elementos, tienen la posibilidad de eliminar. Le voy a eliminar mi alumno, ¿sí? Ahí está. Ahí lo eliminé. Ahí lo agregué, ¿sí? Le quiero agregar un alumno. Genial. Entonces, ¿qué va a suceder? Ni bien se visualice la vista, se va a llamar al método carga alumnos con los alumnos que están activos, ¿sí? En la base de datos.
Perfecto. Che, pero yo quisiera probar esto, ¿eh? Bueno, si lo querés probar, no tenés forma de ejecutarlo desde acá, desde la misma clase, porque esta no es una ventana. No es una ventana común y corriente, es un internal frame. Entonces, para probarlo, y salvo los cambios, vamos a tener que ir al menú. ¿Sí? Y en el menú vamos a ir a nuestra opción de inscripciones, ¿sí? Event, Action, Action Perform, y ahí vamos a tener que hacer algo, ¿sí? Fíjense, bueno, yo acá ya lo tengo. Básicamente lo que voy a tener que hacer es ¿qué cosa? A mi escritorio, ¿se acuerdan que el escritorio acá es el J de Stock Panel, ¿no? De mi escritorio elimino todo. Lo redibujo, creo una instancia de la vista de inscripciones, que en mi caso se llama inscripción view, ¿sí? Le vamos a poner ins igual a new inscripciones, le puse yo. Inscripciones view igual a new inscripciones view, ¿sí? Perfecto. Cuando instancio una ventana, por defecto está oculta la ventana, está invisible, ¿no? La visualizo, ¿tá? Acá los chicos eligieron la forma, el color de fondo del panel, yo lo saco, para que no confunda. Y acá lo que le voy a decir es al escritorio, te agrego la ventana. Bueno, veamos qué pasa. Entonces, ejecutemos. Algo que también les quiero comentar. Vieron que en un proyecto yo puedo tener más de un main, ¿sí? En un proyecto yo puedo tener más de una clase que tenga el main. ¿Por qué? Y porque fui creando clases con el main en distintos paquetes, por ejemplo, para ir haciendo pruebas, ¿sí? Entonces, yo tengo la posibilidad de decirle a mi proyecto cuál es el principal, desde donde quiero que arranque, ¿sí? Para hacer eso, fíjense que acá yo tengo mi menú view, que quiero que sea mi main principal. Entonces, si quiero cambiar eso, puedo hacer esto. Clic secundario en el proyecto, universidad de ejemplo, clic secundario, voy a propiedades, en la opción run, ¿sí? Puedo decirle, en el main class, le digo, mi main class, mi clase principal es browse, es transversal, no, menú view. Selecciono, ok, ¿sí? Entonces cuando le diga ejecutar, esperen que acá tenía una instancia abierta, cuando le diga ejecutar, con la flechita se va a ejecutar ese menú. ¿Sí? Que aparece acá. Ahí está. Entonces probemos, si voy a administración, manejo de inscripciones, ¡tuc! Ahí tengo lleno el combo con la lista de alumnos. ¿Sí? Quedaría estirarlo un poquito más en el diseño. Pregunto, ¿cómo logré que cuando me muestre los alumnos me los muestre así? Por ejemplo, el DNI, el apellido y el nombre, con esa estructura. ¿Qué tuve que hacer para que me aparezcan así? ¿Qué Con les el parece? toString. ¿Con el Todo contextor? string. Con el Ah, toString. ¿En dónde? Tuve que sobreescribir el En la toString, ¿en entidad. dónde? En la En la entidad. entidad de Ah, alumnos. Exactamente. eso En le la iba a entidad de preguntar, alumnos, profe. ¿sí? Usted puso que el combo box sea de tipo alumno. ¿Por qué no lo dejó de tipo string? ¿Sabés por qué? Porque si yo lo pongo de tipo alumno, si yo lo pongo de tipo string, sí, obtengo la cadena. Pero después voy a tener que usar la lógica para, de esa cadena, tomar el ID del alumno, ¿sí? ¿Se Eso hicimos entiende? nosotros, En profe. cambio, si lo tengo de alumno, digo alumno.getID, del ítem seleccionado Ah, alumno.getID, listo. un ¿Sí? viaje me comí entonces, sí, sí. Te Profe, comiste un nosotros viajazo. hicimos eso. Ah, Bueno, no sabíamos el alumno y después lo parciamos, o sea, le acortamos el string ese, así como dijo usted. está bien. Y sí, si alguien viene acá y después te cambia el toString, te mató toda la aplicación. Pero bueno, Nos vemos en Disney. lo vemos bien. Déjenlo así, no pierdan más tiempo. Si funciona, déjenlo así. No, ya lo Bien, enviamos. Ya. está bien. Cuando lo muestren, no le comenten al profe. Acá, en el toString, bueno, acá lo que quieran mostrar. Yo me pareció lo más potable es, identifico un alumno si tiene el el DNI, el apellido y el nombre. ¿Sí? Fíjense que en el toString acá no puse el ID, pero no importa, porque esto es para mostrarlo nada más. ¿Sí? El alumno va a estar completo en el combo. Pero para mostrarlo, se me ocurrió que lo más potable eran esos datos. Bien, perfecto. Bueno, ¿qué pasa ahora con la tabla? Vamos a hacer lo siguiente.
Diré sí, profe. Bien, otra cosa que vamos a necesitar, ¿sí? Ni bien se muestre esta vista, aparte del combo lleno, ¿sí? Vamos a necesitar que aparezca la tabla con las 3 columnas, ¿no? ID, nombre y año de las materias. Entonces lo que tendría que hacer es, de alguna manera, armar la cabecera de la tabla, ¿sí? Para eso sucede lo siguiente. Hay un objeto, ¿sí?, que representa el modelo de la tabla. Entonces, yo a ese modelo le puedo decir qué columnas tiene la tabla y con qué títulos, y puedo usar ese mismo modelo para agregar filas a la tabla o para extraer datos de las filas de la tabla, ¿sí? Podría usar el modelo. Entonces, para poder editar desde código la tabla, tenemos que generar ese objeto modelo, ¿sí? Es muy fácil. Entonces lo que vamos a hacer es, modo código, lo siguiente. Vamos a agregar una variable más, atributo, ¿sí? Private, que va a ser de tipo un default table model, ¿no? Default table model, y voy a llamar modelo, y ya que estoy lo creo acá. New, default, table. Puedo instanciarlo acá, o en el constructor, si quisiera, ¿no? Bueno, esto tengo que importarlo también. Fíjense que está en el paquete Java Swing, subpaquete table, ¿sí? Ahí está, información. Bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, yo también quiero que eso se ejecute, y bien se ejecute el constructor, ¿sí? Después de que se ejecute el constructor. Después de que cargue los datos en el combo, por ejemplo. ¿Sí? Antes de que se haga la vista visible. Bueno, entonces acá podemos llamar a un método que se llame, no sé, armar cabecera. ¿Sí? Muy bien. No lo tengo ese método. Bueno, usa al asistente y decirle que te lo cree. Perfecto. ¿Dónde lo tengo? Me lo generó acá abajo. Ahí está. Bien. Yo podría hacer que este armar cabecera reciba por parámetro una lista con los títulos de la tabla que quiero armar. Entonces puedo armarla de manera dinámica la tabla, ¿sí? Yo la voy a hardcodear acá, pero tranquilamente esta lista que voy a declarar acá podría venir por parámetro. Entonces me sirve una misma vista para, una misma tabla para distintas vistas, ¿no? Entonces, importante es que ese array list va a ser de objetos. Si yo no le pongo así de object y pongo array list, es lo mismo, ¿sí? Se entiende que es de object, ¿está? Si yo parametrizo y digo que es de objetos, es lo mismo que decir tengo un array list, ¿sí? Que es de objetos. Es lo mismo. Importo array list. Bueno, acá, estos son los títulos. Igual a new, perdón, array list, ¿sí? Si yo creo un array list o cualquier colección sin parametrizar, por defecto guarda objetos, ¿sí? Bien. Entonces, le voy a decir título, punto. Voy a agregar, vuelvo a repetir, esta lista podría venir por parámetro. Uno de los títulos es ID. Bien. A la lista de títulos voy a agregar nombre. Bien. A la lista de títulos voy a agregar año. ¿Sí? Como esto es una lista de objetos, puedo meter cualquier cosa, ¿no? En este caso son todos string, lo que estoy metiendo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es recorrer esa lista. Vuelvo a repetir, está puesto así porque podría suponer que esa lista viene por parámetro. La lista que voy a recorrer es de objetos, ¿sí? Cada elemento que recorro es un título que se encuentra en la lista títulos. Ok. Entonces, en cada vuelta, ¿qué voy a hacer? Le voy a tener que decir a mi modelo que le voy a agregar una columna, ¿sí? Que es el título ese que estoy recorriendo en ese momento. Muy bien, pero ¿qué pasa? Tengo el modelo por acá y la tabla por allá, ¿sí? Lo que tengo que decirle ahora, por código, es tabla, no vas a usar más este modelo por defecto que tenés acá, vas a usar este modelo que te estoy dando yo. Entonces acá puedo decirle a mi tabla materias, set model, y te digo, el modelo es modelo, ¿sí?
Y este podría ser el método armar cabecera, ¿no? Ahí se los paso también por el chat. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto nuevamente, pongo la vista y me voy a inscripciones, fíjense, ya tengo el combo lleno y tengo mi tabla con las 3 columnas, ¿sí? Con los títulos que a mí me interesan que tenga. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Bueno, ¿y ahora qué quisieras hacer? Y yo lo que quisiera hacer es lo siguiente. Llenar la tabla con datos. ¿Sí? Y me gustaría que, si el radio button inscripta está tildado, está seleccionado, a la tabla la llene, si está seleccionado el materias no inscriptas, me lo llene con las materias en las que no está inscripto el alumno. Y si está seleccionado el otro combo, el otro radio button, perdón, la llene con las materias en las que está inscripto. ¿Y ese método te interesa que se llame ni bien se muestre la vista? No, no, no. Ese método después me va a interesar que se llame cuando se produzca un evento de clic en alguno de estos radio buttons, ¿sí? Pero vamos a crear el método primero. Vamos a ver cómo lo llamamos cuando el usuario seleccione estos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a código y puedo agregar por acá abajo, ¿sí? Un método, por ejemplo, para llenar, le podemos poner privado también, voy, que se llame llenar tab. Ahí está, llenar tab. Bien. Entonces, cuando se llame este método, me va a interesar saber, ¿sí? si alguno de estos está seleccionado, ¿no? ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo preguntaría si, por ejemplo, este radio button de no inscriptas está seleccionado? ¿Cómo preguntarían eso? ¿Cómo lo chequearían acá en código? Y checked debe estar. ¿No hay algún método? Y selected puede ser. Selected, exactamente. Fíjense que sería un if, ¿no? La estructura que voy a usar. Si el jcombo alumnos, punto, jcombo box, alumnos, punto, is, ¿se acuerdan que los get se transforman en is? Is select, perdón. Is selected. Es que no es jcombo Isos, alumno. Yep. Sí, es J. Radio Código button no inscriptas, por ejemplo. ¿Sí? Me estaba refiriendo, para los que perdí, me estaba refiriendo al combo este. No, nada que ver. Era al radio button era el que me quería referir. Entonces, si el J radio button inscriptas, ¿sí? Está seleccionado, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que traer? ¿Qué materias tendría que traer? En las que no se inscribe el alumno. Exactamente. Muy trivial la pregunta, pero era eso, básicamente, ¿no? En las que no está inscrito el alumno. Bien. ¿Y cómo las traigo a esas? ¿Qué hago? El método de Con el objeto de inscripción data. ¿Un alumno data? ¿De alumno data o inscripción data? ¿Cuál Inscripción era? data. Inscripción data, exactamente. Inscripción data. Pero fíjense, si yo pongo ins data punto obtener materias no cursadas, ¿qué espera que le pase por parámetro? el ID del alumno. El ID del alumno. Entonces, antes de todo esto, necesitaría tener el ID del alumno. Necesitaría tener una variable entera, el ID del alumno. ¿Sí? ¿Y por qué no manda al alumno, profesor? Que eso se encargue el método data. Porque en este caso está armado de esa manera, pero tranquilamente, ¿sí? Si recibe el alumno, le pasó al alumno. En este caso, el que lo hizo, espera el ID. ¿Sí? Si ustedes reciben el alumno, le pasan el alumno. Y adentro, ¿qué va a tener que hacer el método? Sacar el ID y hacer un insert con ese ID. Mostrar con ese ID. Usar ese ID. ¿Sí? En definitiva, es lo mismo en este caso. Sería el alumno que tiene en ese momento en el combo, profe. Claro, o sea que yo acá lo que necesito es obtener un alumno. Alumno seleccionado, para que lo vean mejor. ¿Sí? Quiero obtener el alumno que está seleccionado. ¿Cómo lo obtengo? Del jcombo box alumnos punto get selected item. ¿Sí? Bien, pero ¿qué pasa?
Si bien el combo es de alumnos, él me lo devuelve como un ¿qué? Un objeto. Objeto. Alumno. Como un Te objeto. va a devolver ¿sí? el ID. Me devuelve el alumno completo acá. Y ahí ¿sí? tenemos Claro. que Pero sacarlo ¿qué? de ese alumno. Tiene que Claro, castear. sí. Tengo que castear. El getSelected me lo devuelve en un object. Entonces yo tengo que decirle, bueno, voy a recuperar de ese object el alumno. Bien. Ahí tengo el alumno seleccionado. Ese alumno tiene todo. Tiene el nombre, el apellido, el ID, el DNI, todo tiene. ¿Sí? Pero ¿qué alumno es? El que está seleccionado en el combo. Bien. Entonces ahora, en el if, si el radio button, si está seleccionado el radio button no inscritas, quiero, no inscritas, obtener materias no cursadas. Che, pero yo acá tengo que pasar el ID del alumno seleccionado. Y bueno, entonces decirle, alumno seleccionado, punto, dame tu ID. ¿Qué? ID. ID alumno. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Qué me devuelve esto? ¿Qué me devolvía este método? Obtener materias no cursadas. La lista de la materia que No, no están materia. La inscritas. lista de materias. Se me devuelve una lista de materias. Entonces, esto lo voy a guardar en un list de materias. Le puedo poner materias. Ahí está. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Y mirá, lo que pasa acá es que ahora a cada una de esas materias las vas a tener que guardar en la tabla, en una fila de la tabla. ¿Sí? A cada una de esas materias la vas a tener que guardar en una fila de la tabla. Bien, entonces, miren, ¿cómo le voy a pasar a la tabla una fila con los datos de la materia? Bien, lo que espera que le pase es un arreglo de objetos. ¿Sí? Miren, supongamos que ustedes tienen un método, ¿sí? Imagínate que tienen un método que se llama, tienen este método, public, void, recibir algo, y ese método está preparado para recibir de object un arreglo, ¿sí? Un arreglo de objetos. Tienen ese método, ¿sí? Y yo le quiero pasar a ese arreglo, lo quiero llamar y pasarle un arreglo de objetos. Entonces, yo puedo hacer esto, crear un arreglo de objetos, ¿sí? Crear un arreglo de objetos, AR, ¿sí? Crear el arreglo de objetos, ténganme paciencia, object, ¿sí? En este caso va a tener 3 datos, ¿sí? Y acá le diría, arreglo, punto, no, perdón, arreglo, cierto que este no es un arreglo, arreglo, en la posición 0 te voy a asignar de la materia, de la materia, el ID, get ID, ¿sí? Arreglo, en la posición 1 te voy a asignar de la materia, punto, el nombre, get nombre, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en la posición 3, el año. Y después le diría al método, recibir algo, toma el arreglo que se llama AR, ¿sí? Y se lo paso de esa manera. Puedo hacerlo de esa forma. O puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Para no tener que crear antes el arreglo, setearle los valores y después pasárselo, puedo hacer todo en un solo paso, ¿sí? Entonces yo podría llamar a ese método de esta manera. Esperen que puedo cambiar el color. Ahí. Yo podría hacer esto. Mirá, le digo, recibir algo. Te voy a pasar el arreglo, pero lo quiero crear acá adentro el arreglo. Ah, ¿y cómo hago para crearlo y pasarle con los datos ya el arreglo? Muy fácil. New, el tipo de dato, object, corchetes, estoy obligado a poner corchetes, y ahora entre llaves, el contenido, ¿sí? Ah, te voy a pasar, por ejemplo, de materia.getID, ¿sí? Lo estoy llenando con cada uno de los elementos. Te voy a pasar el segundo dato, de la materia.get el nombre, ¿ok? ¿Sí? Y te voy a pasar el tercer dato, que es de la materia.get año. ¿Sí? O año, no sé cómo lo tiene. Entonces, en este caso,
si ustedes se fijan, el arreglo que estoy pasando tiene 3 elementos, ¿sí? 3 elementos. Esa forma de crear el arreglo e inicializarlo, ¿sí? Se usa solamente cuando lo paso por parámetro. ¿Sí? Se llama arreglo anónimo, ¿ven? Lo creo, es en el único caso en el que pongo new, corchetes, new, el arreglo, el tipo de dato, y corchetes. Es el único caso. Cuando voy a crear el arreglo, se lo paso por parámetro. ¿Sí? Sí, pero ¿por qué me explicas todo esto? Bueno, porque ahora, venite para acá. Esa lista de materias que obtuviste, de materias no cursadas, se la vas a tener que meter a la tabla, ¿sí? Le vas a tener que agregar al modelo esos elementos, ¿sí? Entonces voy a recorrer esa lista, que es de tipo materia. Profe, disculpe. No habría ¿Sí? forma, ¿no? de capturar ese arreglo después, porque como es anónimo, o sí. De adentro del método es la única forma que lo referencias. ¿Sí? El recibir algo, como lo teníamos recién, el método de recibir algo desde adentro haría algo. Pero vos desde afuera que lo estás creando no tenés forma después de... Por eso es un arreglo anónimo. No tiene Al menos nombre. que le No está pasáramos identificado. algo a la tabla, ¿no? Al llenar Se tabla. usa en cuestiones especiales, ¿sí? Por ejemplo, mira, yo ahora quiero recorrer esta lista de materias, ¿sí? Y mi intención es, al recorrer esta lista de materias, decirle al modelo, así como el modelo tiene el método add column, agregar columnas, tiene el método add row. Pero ese método lo que espera, ¿sí? Es o un vector o un arreglo, ¿sí? De elementos. Entonces, ¿qué elementos voy a meter acá? Y acá lo tengo que armar. Entonces, para no crear el arreglo antes, acá, como hice recién, ¿sí? De tipo object, el arreglo, ir seteándolo, te digo, bueno, anda creándolo, ¿sí? Acá te digo, mira, te paso el arreglo. Es un arreglo de objetos, ¿sí? En donde los elementos que te voy a pasar son de la materia que estoy recorriendo, que es M, en mi caso. Acá voy a ampliar un poquito más para que se vea. De mi materia M, el ID, ¿sí? El segundo dato que voy a ponerle a la tabla es de mi materia, punto, el nombre. Y el tercer dato es de mi materia, punto, el año, ¿sí? Y ahí le estoy pasando, estoy creando el arreglo con 3 elementos, ¿sí? Y agrega la fila con esos 3 elementos, uno para cada columna, ¿sí? Uno para cada columna. No hace falta acá que le diga a la tabla, ¿sí? No hace falta que le diga a la tabla que le seteo el modelo. ¿Por qué? Porque ya lo hice en el método armar cabecera. Y sé que como ese método se ejecuta primero, ¿sí? De acá en más, una vez que yo a la tabla le seteé el modelo, todos los cambios que haga en el modelo, la tabla lo va mostrando en la vista, ¿sí? Entonces, todo lo que yo retoque en el modelo, agregando columnas, eliminando columnas, agregando filas o eliminando filas, se va a ver reflejado en la tabla, ¿sí? Bien. Pero esto es lo que quiero que haga si está el botón inscripta seleccionada. Si no está el botón inscripta seleccionada, es porque está el otro, ¿no? Entonces, si no, ¿qué tendría que hacer? El de inscriptas y ahí mostrar la materia que está inscripta. Es básicamente lo mismo, ¿sí? Copio y pego, básicamente lo mismo, solamente que acá tendría que llamar, en lugar del método materias no cursadas, tendría que obtener las materias cursadas, ¿sí? También en mi caso le paso el ID del alumno, si ustedes reciben el alumno, le pasan el alumno, ¿qué alumno? El que está seleccionado en el combo, recorren la tabla, ¿sí? Recorren la lista y van agregando los elementos al modelo. ¿Estamos? Bien. Hasta acá podría funcionar este método, ¿sí? Lo vamos a poner hasta ahí, creo. Ahí. Ahí les voy a pasar por el chat. Ahí está. Entonces, mi pregunta ahora es la siguiente. ¿Cuándo se debería ejecutar ese método? ¿Cuándo sería más conveniente? Cuando haga clic en el radio button. Claro, en alguno de estos radio button. En un evento. Claro, entonces le voy a tener que poner a los radio button un evento, ¿sí?
Entonces, a este, materias no inscriptas, ¿qué tendría que suceder cuando hace clic acá? Bueno, lo que tendría que suceder, sí, llamar al método es el llenar tabla, de una. Pero lo que tendría que hacer es, a este radio button, por las dudas que esté seleccionado, deseleccionarlo, ¿sí? Tendría que, de estos botones, ¿cuál tendría que habilitar y cuál deshabilitar? Inscribir, El habilitar de inscribir, anularlo. Tendría que activar el inscribir y al anular inscripción lo tendría que desactivar, ¿no? Si el usuario hace clic en este botón, ¿sí? ¿Qué tendría que suceder? Desactivar, deseleccionar el radio button materias inscriptas, ocultar el botón anular inscripción y activar el inscribir porque está ahí en la vista en donde podría inscribir, ¿sí? Bueno, veamos. ¿Cómo pongo ese evento? ¿Cómo le pongo el evento ese, a este botón? A este radio button. Botón derecho. Derecho a evento, acción, performance. Es una action perform, porque también esperan, porque el evento que quieren capturar es el de clic, ¿sí? Entonces, por eso uso en este caso el action perform. Fíjense que me generó el método, ¿sí? Y este método es el que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en ese botón. Entonces, lo que quiero hacer es, al JRadio button, inscriptas, ¿sí? Set selected, falso. Es decir, a este botón, a este de este lado, si llega a estar seleccionado, lo deselecciona, porque estoy trabajando con esto. ¿Sí? Bien. Tendría que, al botón anular, ¿sí? Al JButton anular, set enable, falso, ¿no? Tendría que desactivar el anular inscripción y activar el inscribir, ¿sí? Al JButton inscribir punto set enable true, activado. Ah, y no me olvido de También llamar el al método llenar, ¿sí? Vamos ahí. Lo mismo, algo parecido, tendría que hacer con el otro botón. ¿Sí? Vamos a ver si no nos perdimos. En este otro, materias inscritas, tendría que hacer lo mismo. Clic secundario, event, action perform, ¿sí? Pero el método tendría que, acá en este caso, al botón inscriptas, activarlo. ¿Sí? Al radio button inscriptas, activarlo. No, acá lo que tendría que hacer es, al JRadio button no inscriptas, desactivarlo. Deseleccionarlo. Al botón anular, activarlo, porque me va a mostrar las materias que está inscrita, entonces para tener posibilidad de anular una inscripción. Y al botón inscribir, desactivarlo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Las materias que ya está inscrito. ¿Sí? ¿No tendría que de alguna manera activar también dentro del evento al botón en sí? Porque, por ejemplo, si usted hace clic en materia no inscripta, el otro se va a desactivar, pero no lo va a tener activo a menos que lo vuelva a activar. No sé si me explico. Ajá. Entonces, acá tenés razón. Sí, es verdad. Tiene razón. JRadio button, al no inscriptas, Lo tiene que activar. Seguro de que quede activo. Si hizo clic, ya al hacer clic se activa. ¿Sí? Es como que debería ser redundante. Esto después lo prueban ustedes de sacarlo. Al inscriptas, selected, ya al seleccionarlo tendría que quedar activo. Ahí. Lo vemos hasta acá. Vamos al menú. Bueno, no hace falta ir al menú. Ejecuto. Claro, yo no decía de ponerlo ahí, no sé dónde ponerlo, le preguntaba, porque en realidad si el botón está desactivado, usted no lo va a poder activar haciéndole clic al botón porque va a estar desactivado. A ver. Elijo el alumno.
materias no inscriptas. Ahí está. Fíjate que este está deseleccionado. Es la primera vez, ¿no? Hay un problema ahora. Mirá, yo marco materias inscriptas, ¿sí? Se desactiva aquel otro, pero fíjate qué pasa. En las que está inscriptas me las muestra abajo, ¿ves? Pero no me borra las filas, ¿sí? ¿Ves que me las va agregando? ¿Me las sigue agregando? ¿Sí? Entonces, a ver si funcionan las activadas. Si me paro en materias no inscriptas, me mostraría las materias en las que no está inscripto y se activa el botón para inscribir. Si me paro en materias no inscriptas, se desactiva el materias no inscriptas y me activa el botón anular inscripción y me desactiva el inscribir. Para verlo mejor, necesitaría que me borre las filas, ¿sí? Para poder chequear esto, necesitaría que borre las filas. Cada vez que el usuario haga clic en uno, ¿cómo haría eso? Bueno, voy a la vista y agrego un método más. Puede ser privado, público, acá como ustedes quieran. Private, le puedo llamar a este método borrar filas, o borrar tablas, como ustedes quieran. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Cada fila de la tabla, sin contar la cabecera, ¿no? Sin contar los títulos, cada fila, ¿sí? Tiene un índice, ¿sí? La primera fila es la 0, la segunda fila es la 1, ¿sí? La tercera fila es la 2 y así sucesivamente. O sea que las filas están enumeradas de 0 en adelante. Igual que las columnas, ¿sí? 0 es la primera columna, 1 la segunda, 2 la tercera, ¿ok? Ahora, tengo la posibilidad de pedir al modelo que me diga cuántas filas tiene, ¿sí? Entonces, si yo le pido a este modelo, como lo que estoy viendo en la pantalla, ¿cuántas filas tiene? ¿Qué me devolvería? 4 filas. 4, ¿sí? 4 filas. Pero el índice va a ir desde dónde a dónde. 0 a De 3. 0 De 0 a 3. Bien, perfecto. Entonces, en este borrar filas, lo primero que voy a hacer es, che, a ver, decime la cantidad de filas. ¿Sí? Entonces le voy a decir, modelo, punto, get, route, count, cantidad de filas, y ahí me va a decir que son 4, ponele en este caso. Pero yo, como la voy a usar de índice a esta variable, le voy a decir, bueno, restale 1, ¿sí? Es como cuando ustedes a un arreglo le invocan la propiedad len, ¿sí? ¿Estamos? Si lo van a usar de índice a ese valor, le restan 1 para saber que caer en la última posición de la regla. Acá pasa lo mismo. Y para borrar las filas, vamos a ir borrando cada una de las filas de atrás para adelante, ¿sí? Entonces, voy a crearme un for, una variable contadora, que arranque en filas. ¿Sí? Voy a, en cada iteración, decirle que la variable de iteración sea, mayor o igual a 0. En cada iteración, al valor de fila, lo resto. ¿Sí? Entonces, como que voy borrando la fila 3, la 2, la 1, la 0. ¿Y cómo la borro? Bueno, el modelo, así como tiene los métodos agregar columnas, agregar filas, ¿sí? Tiene el método remove row. Fíjense que este método lo que espera por parámetro es un entero, es decir, el índice de la fila que van a borrar. En este caso es la variable que estoy usando para iterar. Ah, entonces este borrar filas lo tendrías que llamar antes de llenar la tabla. Sí. ¿Viste donde tenemos los métodos de los eventos? Le vamos a decir, antes de llenar la tabla, borrar filas. Y acá también, antes de borrar la tabla, borrar filas. Genial. Lo vemos. Vamos a borrar todos los cambios. Por acá. Vamos a ir a administración, manejo de inscripciones. Dijo el alumno, materias no inscriptas en todas estas. Inscriptas en laboratorio 1. ¿Sí? No inscriptas en todas esas. Inscripta en eso. Bueno, ahora vamos a programar los botones. Vamos a programar el inscribir primero. ¿Qué tendría que suceder cuando el usuario hace clic en inscribir? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué tendría que suceder?
Y aparece la materia no encrypt. Invocar un método también. Invocar un método. ¿Qué método es el que van a invocar? Creo que inscribir materia, ¿era? El inscribir materia, el guardar inscripción, ¿no? Orden, Fíjense sí. acá. En mi caso, ¿sí? En inscripción data, el guardar inscripción recibe una inscripción, ¿no? ¿Y qué hace? O sea que yo le tengo que mandar en este caso una inscripción, ¿sí? Fíjense que también lo podrían haber pensado ustedes que reciba el ID del alumno y el ID de la materia nada más, y la nota, ¿tá? O recibe la inscripción directa. En mi caso les compliqué la vida, recibe una inscripción. De esa inscripción tiene que sacar del alumno, que venga en la inscripción, el ID. De la materia que venga en la inscripción, el ID de materia. Entonces tengo que armar una inscripción. Ah, che, ¿y cómo es una inscripción? A ver, en las entidades, inscripción, ¿qué tiene? La inscripción tiene un alumno, como es una inscripción nueva esta, no va a tener un ID. Tiene un alumno, una materia y una nota. Podría tener. Ajá. ¿Y qué alumno mandarías para crear la inscripción? El del combo. El del Seleccionado. combo. Bien. ¿Y qué materia mandarías? De la tabla. Y una que esté en la La tabla. de la tabla. Bien. Perfecto, de la tabla. Pero resulta que en la tabla no tengo materias. En la tabla tengo un arreglo de objetos. En cada fila hay un arreglo de objetos, ¿sí? Hay un arreglo que tiene un ID, un nombre, ¿sí? Y un año. ¿Qué quiere decir? Que para armar la inscripción, para armar la materia, voy a tener que, de la fila que esté seleccionada en la tabla, sacar el ID que está acá, el nombre que está acá, el año que está acá, y con eso armar una materia. ¿Sí? El alumno no hay problema, porque es el que está seleccionado. Pero para armar la materia, por lo menos necesito armar una materia sacando el ID que está acá. ¿Se entiende? ¿Sí? La materia que voy a mandar para la inscripción, ¿necesito armarla con todo? ¿Con el ID, el nombre, el año? ¿O basta Puede buscar solamente con materia. el ID? El método buscar materia, total, ya tiene el ID. A ver, de la materia que yo voy a armar desde acá, ¿sí? La materia que voy a mandar para que inscriba al alumno. Necesito armarla, vieron que en la tabla ustedes tienen esos campos, ID, nombre, año. ¿Necesito armar la materia con todos esos datos o basta con solamente el ID? Solo con el ID. Basta solo con el ID. ¿Por qué? Porque les mostré acá que la inscripción, el guardar inscripción, ¿sí? Usa solamente el ID de la materia. ¿Estamos? ¿Sí? Y del alumno solamente el ID. O sea que yo puedo armar una inscripción con un alumno que tenga el ID nada más, el ID que exista, y una materia que tenga el ID que exista. No hace falta que le arme la materia con todos los datos. Aunque tenga el ID es suficiente. Bueno, a ver si te entendí. Entonces, ese método quiero que se ejecute. A ver, volvemos acá a la vista. Quiero programar el botón inscribir. ¿Sí? Entonces, le voy a poner el evento, voy a capturar el evento en inscribir para que haga esa tarea, ¿no? De inscribir. Parado acá, haría lo mismo. Botón inscribir, que está deshabilitado por defecto, le hago clic secundario, event, action, action perform, bien. Y estoy en el método, ¿dónde se fue el método? Acá. Estoy en el método que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en inscribir. Entonces, ¿qué necesito para poder inscribir? Me dijeron. Era... El ID del alumno, Inscripción. el ID de la materia. El ID del alumno, necesito el alumno y una materia, ¿sí? Porque yo tengo que crear una inscripción, ¿sí? Necesito el alumno y una materia. Bien. ¿Y el alumno? ¿Cuál es el alumno? El que está seleccionado, me dijeron ustedes. Entonces, el alumno va a ser el alumno seleccionado. ¿En dónde está seleccionado? En el combo, el que elija acá arriba. En el combo el usuario. Ah, ¿y cómo lo obtengo? Y acordate que era un jcombobox alumnos.get selected item, pero me lo devuelve como un objeto, y lo casteo a alumno. Bien, ahí tengo el alumno seleccionado. Perfecto. ¿Sí? ¿Y ahora qué necesito? Materia. ¿Y cómo armo la materia? ¿Cuál va a ser la materia? La que está seleccionada en la tabla. Claro. O sea que lo que voy a necesitar saber acá es, che, de la tabla, ¿qué fila está elegida?
Ah, la fila tal, bueno, de esa fila, dame el ID, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo puedo hacer para que me dé el ID, para que me dé el nombre de esa fila, y para que me dé el año. Más allá de que necesitemos solamente el ID, les voy a mostrar con esas tres cosas para que se den cuenta. Entonces, pero para poder sacar de la fila seleccionada el elemento, me tengo que asegurar que esté seleccionada la fila, ¿no? Entonces, ¿cómo obtengo la fila seleccionada? Muy fácil. Voy a crearme una variable entera, fila select, voy a poner, fila seleccionada, y se lo voy a pedir a la tabla, a la fila seleccionada. A mi jtabla, materias, punto, get selected row, y me va a devolver la fila seleccionada. Bien. Si la tabla fuese esta, y hay una fila seleccionada, me va a devolver un número entre qué y qué. Entre 0 y 3. Entre 0 y 3. ¿Sí? El get selected row me va a devolver el índice, entonces entre 0 y 3. Bien. Y si no hubiese una fila seleccionada, ¿qué creen ustedes me va a devolver? ¿Null? La primera, No, ¿cómo devolver null si es un Ah, no. entero primitivo? Es 0. 0. Primero. No, si devuelve 0 me va a decir que está la fila 0 seleccionada. Y es Claro. mentira. ¿Qué debería devolver? ¿Qué valor debería devolver? ¿Cómo es la pregunta? A ver. El método getSelectedRow me va a devolver la fila seleccionada. Si en esta tabla hubiese una fila seleccionada, vieron que tienen 1, 2, 3, 4 filas, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, me devolvería un número entre 0 y 3, el getSelectedRow. ¿Sí? Si hubiese una fila seleccionada. Y si no hubiese una fila seleccionada, él tiene que devolver un número. ¿Qué me devolvería? Un número entero me tiene que devolver. ¿Qué les parece a Negativo. ustedes? Menos Claro. 1, capaz. -1. Negativo te tiene que dar. Claro, un número negativo, exactamente. Y puntualmente este método me devuelve -1 cuando no hay una fila seleccionada. Entonces, el fila seleccionada, ¿sí? Si hay una fila, va a tener un número entre 0 y la cantidad de filas que tenga la tabla. -1, ¿no? Y si no hay fila seleccionada, va a devolver -1. Entonces yo digo acá, che, si fila seleccionada, ¿sí? Es distinto de -1, bueno, guardá la inscripción, hacé todo lo que tengas que hacer. Ahora, si no es distinto de -1, es decir, no hay ninguna fila seleccionada, le voy a avisar al usuario que no voy a hacer nada, que tiene que seleccionar. Voy a crear un JOptionPane, sería lo más conveniente. ¿Es mejor, profe, que se active el botón de inscribir una vez que seleccionó la materia en la tabla? También, sí. Eso lo pueden manejar ustedes, chicos. Se ahorra de hacer esto. Pero también tengo que avisar el por qué. ¿Sí? Me parece. El por qué no se activa. Usted debe seleccionar una materia. El código lo tenés que hacer igual. Porque tenés que, Claro. tenés que saber si la fila seleccionada es -1 o no. Claro, y vos ahí decidís. O sea que acá es lo que dice, y yo haría esto, ¿sí? Yo haría esto, Diálogo. el diálogo, y el diseño, y acá podría activar, acá podría activar el botón de inscribir recién. Sí, también está perfecto, ¿sí? Sí. Que no solamente, que el botón inscribir no se active cuando el usuario elija materias no inscritas, que recién se activa en materias no inscritas y además selecciona una fila. Esa podría ser, es válida también. Claro, pero en ese caso no hace falta mostrar ningún cartel, porque si no Bueno, selecciona la ponele que materia, el tipo está bien, sí. no se va a activar el botón y que salga o no salga un cartel no tiene sentido. Y bueno, pero por ahí tenés, vos porque sos inteligente, pero por ahí tenés personas que no se dan cuenta y quieren hacer clic en escribir y no responde, y es porque tienen que seleccionar, ¿sí? Por ahí no les resulta intuitivo. Entonces todo lo que vos puedas describirle, mejor, ¿sí? Todo lo que vos puedas avisar, mejor. Tampoco es con musiquita ni con tanto ruido, ¿no? Claro, Todo y lo más así informado se posible. activado, siguiendo la misma línea de lo que le dije yo. ¿Hay una posibilidad de que usted haga clic en el botón desactivado y que ahí salga el cartel? ¿O con todo el botón inactivado no hay forma de que salga un cartel? No, porque tampoco pierde el foco también, el botón.
Ah, ¿Viste? Puedo claro, decir, está haciendo foco, ¿sí? claro. A ver, como lo armes, va a estar bien, ¿sí? Como lo armes, está bien. Si vos decís, no, yo lo activo desde acá y no pongo ningún cartel, perfecto. Si vos decís, no, porque me parece intuitivo de esa manera, genial, no hay problema. O sea, y tampoco digo que esto está bien, porque para yo validar esto, ¿qué tendría que hacer? Dárselo a probar a varias personas, ¿sí? Y que en base a sacar un promedio, bueno, mira, a tanto porcentaje de gente le resultó útil. Bueno, entonces sería otro, no, pero hubo un porcentaje grande que no se daba cuenta. Bueno, entonces, ¿sí? O sea, como lo elijas está bien. Basta que notifiques de alguna manera o impidas que el programa se rompa o que lleguen datos erróneos a la base de datos, es válido. ¿Sí? Mientras usted valide, perfecto. ¿Sí? Eso lo respetamos. Si usted valide de alguna manera, es respetable. Bien. Bueno, ahora estoy en un problema. Que entró al IF acá. ¿Sí? Entonces, él va a inscribir. ¿Y qué necesita? Lo que dijimos. Extraer de la tabla, ¿sí? Los 3 datos. El ID, el nombre. Entonces, yo necesito extraer 3 datos. Necesito traer un entero que va a ser el ID de la materia. ¿Sí? Necesito, ya lo inicializo. Necesito extraer un string que va a ser el nombre de la materia. Y necesito extraer otro int, creo que era, el año. El año de la materia. Bueno, ¿cómo extraigo el ID? El ID, ¿sí? Para extraer, o sea, para extraer los elementos de la tabla, ¿sí? La tabla lo hago con el modelo. ¿Sí? Procedo a través del modelo. Entonces le digo, modelo.get valueAdd, y fíjense, el modelo tiene este método, valueAdd, que recibe 2 valores. La fila, en donde está el elemento que quiero extraer, y la columna en donde está el elemento que quiero extraer. Supongamos, ¿sí? Que esta es la tabla, y yo quiero extraer el elemento que está acá. ¿Cuáles serían las coordenadas? ¿En qué fila está ese elemento? Fila 2, Fila columna 2, 1. columna 1. Columna. Bien. Columna 1. Bien. Yo quiero extraer el ID. ¿En qué columna está el ID? De 0. Fila 0. Perdón, El columna ID está 0. en la columna, el ID está en la columna, el ID va a estar acá, ¿no? En la columna 0. Bien. ¿Y en qué fila va a estar? En la que está seleccionado. La fila que esté seleccionada. Sí, Claro, la fila la seleccionada. 2 en este caso. Cuando esté la tabla funcionando. O sea que acá, a ver, para que se entienda. Bueno, yo tengo que usar acá el método, dijimos getValueAdd, getValueAdd, ¿sí? Yo sé que si quiero extraer el ID es el que está en la columna 0, ¿sí? Pero ¿en qué fila? ¿El ID de qué fila querés extraer? Y de la fila que en este momento el usuario De la que esté seleccionado, claro. fila seleccionada, ¿sí? Ahí tengo el ID. Pero ¿qué pasa? ¿El arreglo era de qué? De int. El arreglo... El arreglo que Materias. ustedes metieron De en cada materia. fila. No. No. De Cuando objetos. llenaron la tabla, mira. Objetos. No, de objetos, ¿sí? Cuando ustedes llenaron la tabla, lo que metieron fue un arreglo de objetos, ¿sí? Que tienen un número entero, en otro un string, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto tiene todo... Vieron que esto es todo fundamento. Miren. Para que se entienda. Si yo tengo una variable de tipo object, algo, ¿sí? Y quiero guardar ahí, por ejemplo, un 1. ¿Este 1 qué es? ¿Cómo me lo guardó? ¿Cómo qué tipo de dato me lo guardó? Como un objeto. Un objeto. ¿Qué objeto? ¿Qué clase? ¿Qué clase? No me lo guardó como un int primitivo. Claro, porque Como integer. Eso quiero que sepan. Que automáticamente me generó... Es Lo como si yo hubiese castea, hecho- lo castea a los... ¿Sí? Automáticamente no se dice lo casteó, lo rapeó.
lo envolvió en un integer y lo guardó. ¿Se entiende? Ajá. Bien. Entonces, basados en eso, ¿sí? Yo quiero la ID de la materia como entero primitivo. Bien. Pero ¿qué pasa acá? Él me lo guardó como un object. Entonces yo le digo, castéamelo a ese object. No le puedo decir castéamelo a un int. ¿Sí? Le voy a decir que castéamelo a un integer. ¿Sí? Castéamelo a un wrapper. Y automáticamente, cuando lo guarda en un int, se hace otra vez el unboxing. Desenvuelve el entero que está guardado ahí adentro y lo mete. ¿Sí? Para el nombre, ¿cómo extraerían el nombre? A ver, ¿cómo harían para recuperar el nombre? Castearlo con un string. Sí, lo que estamos string, claro. Hacemos lo mismo, Casteo pero string. string. Bien. Entonces, bueno, pero hablen. ¿Cómo sería la línea? Modelo. Modelo.getValue. GetValue. ¿Mm? ¿En qué fila? En fila el, La fila. la variable, seleccionada. fila En la que seleccionada. esté seleccionada. Fila seleccionada. ¿Y en qué columna está el nombre? En la Uno. columna La 1. 1. En la columna 1. Exactamente. ¿Sí? Y de la misma manera tendría que extraer el año. ¿Sí? De la misma manera tendría que extraer el año. Pero ustedes me dijeron, todo esto es para armar una materia. ¿Sí? Y la materia que vos vas a usar para inscribir el alumno, no necesitas todos los datos. Entonces directamente acá podés poner materia, mat igual a new materia, y a esa materia le seteo el ID, que es ese que está en ID materia. Listo, ahí tengo la materia. Perfecto. Tengo el alumno. Tengo la materia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mandarlo a la inscripción. Mandar a la inscripción. Crear la materia. Ya tengo la materia creada. Y ya tengo el alumno. Entonces, ¿qué hago? Crear la inscripción. ¿Y cómo hago? Díganme. El ¿Qué llamo? ins ¿Qué hago? No sé cómo se llama el método. Inscripción data, data. inscripción Inscribir. Punto. data. Data punto guardar Guardar. Guardar inscripción. inscripción, ¿qué espera? Una inscripción. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que Crea una lo que inscripción podemos con hacer esos es datos. ¿O no? crear una inscripción. ¿Sí? Crear una inscripción. Lo puedo hacer en el parámetro del método, pero lo voy a hacer separado para que se entienda. Creo una New. inscripción. Bien. ¿Sí? A esa inscripción le paso el El ID. alumno seleccionado. El alumno, el ID, claro. Le paso el alumno. Fíjense, a ver. El constructor de inscripción espera un alumno, una materia y una nota. ¿Sí? Podría usar ese constructor. Entonces le paso el alumno seleccionado, la materia, que es mat, ¿y qué nota le pondría? Si es el alumno que estoy recién inscribiendo. ¿Qué va a tener? No tiene nota. Le pongo un cero. No le puedo poner null porque espera un entero primitivo. ¿Sí? No puedo poner null porque no es un objeto el que espera. Espera un entero primitivo. ¿Sí? 0. Entonces, ahora sí, llamo de inscripción data, guardar inscripción. Perfecto. Profe, una pregunta. Sí. ¿Podríamos haber usado en vez del método modelo el JT materias? No se podía usar, ¿no? No entiendo. Claro, ahí, porque arriba usamos, para extraer los datos de la inscripción, acá usamos, en el if usamos modelo. Pero no podíamos sacarlo de JT materia, digamos, de ese método, ¿no? Mirá, para acceder al dato, no lo puedo hacer desde la tabla. Lo tengo que hacer a través del modelo. Sí o sí del modelo. Del modelo, sí. Bueno, eso no. Gracias. Bueno, no de nada. Ahora, ¿qué pasaría con el anular inscripción? ¿Cómo se tendría que comportar el anular inscripción? A ver, ¿qué método, qué clase data va a usar el anular inscripción? Inscripción. Borrar inscripción. Data inscripción. Va a usar inscripción data, el método borrar inscripción. A ver, veamos. A ver, inscripción data. El borrar inscripción, ¿qué recibe? A ver, en mi caso, lo tienen ustedes en el UML que les pasé, pero bueno. El borrar inscripción, fíjense que recibe el ID del alumno y el ID de la materia, ¿no? ¿Sí?
sea, no necesito el alumno completo. Acá dice, pasame el ID del alumno y pasame el ID de la materia. Puedo hacerlo de esa manera. Está aprobado de esta manera. Es más, el guardar inscripción podría haber recibido también así, los ID por separados. ¿Sí? Bueno, veamos. Está puesto a propósito para que vean los dos casos, ¿no? Entonces, el anular inscripción, ¿sí? Tiene que pasar el ID del alumno. ¿De qué alumno? Del seleccionado. Del seleccionado. ¿El ID de qué materia? ¿De qué materia? Seleccionado. En la que está seleccionada en la tabla, ¿no? O sea que básicamente es parecido al inscribir, ¿sí? Es muy parecido al inscribir. Entonces, podría esto que tengo acá, copiármelo y hacerle las modificaciones. Me voy al anular inscripción. Event, action perform, ¿sí? Estoy en el código del anular inscripción. Entonces, ¿qué voy a hacer? Obtengo el alumno seleccionado. Bien. Obtengo la fila seleccionada. Si la fila seleccionada es distinto de -1, obtengo la ID de la materia, pero no me hace falta crear la materia. Aunque obtenga la ID de la materia, es suficiente. ¿Tengo que crear una inscripción? No, no tenés que crear una inscripción. ¿Qué tenés que hacer? Tengo que llamar al método borrar inscripción. Y le tengo que pasar el ID del alumno primero. ¿Cómo le paso el ID del alumno? A ver. Alumno seleccionado.getID. Exactamente. Alumno seleccionado. .getID. Bien. Y le tengo que pasar el ID de la materia, que es el que extraje de la fila seleccionada, ¿no? ID materia. Coma, ID materia. ¿Está? Y ese es el borrar inscripción. ¿Probamos? Ejecutamos. Ahí tengo la vista. Entonces, esperen que me molesta la barrita de zoom. Voy a administración, manejo de inscripciones, elijo un alumno. Arjona. Ojo. Materias no inscriptas. Y lo voy a escribir en inglés técnico. Inscribir. Perfecto. Fíjense que me dice inscripción agregada con éxito. Aceptar. Tendría que hacer que después de que inscriba, limpie la tabla. Eso también está bueno. Que después materias inscriptas. ¿Sí? Me aparece inglés técnico. Materias no inscriptas, no aparece más inglés técnico. Carpintería, lo voy a meter. Inscribir. Alumno inscrito con éxito, aceptar. Me voy a materias inscriptas, está en 2. Che, carpintería no lo quiero. Carpintería me equivoqué. Lo marco, anular inscripción. Me dice inscripción eliminada. Materias inscriptas, materias no inscritas, ahí está. Carpintería vuelve a aparecer. En inscriptas me quedó inglés. Estaría bueno que después que anule o que inscriba, limpie. ¿No? ¿Hay alguna posibilidad de seleccionar varias materias para inscribir de una sola vez? Sí. A ver, ¿en qué cambiaría? Que yo si selecciono, el modelo tiene el método, ¿sí? El modelo tiene el método, así como tienen el método getSelectedRow, tienen el método en plural. GetSelectedRows, y me devuelve un arreglo de índices de filas seleccionadas. ¿Sí? Va a cambiar en que tenés que recorrer ese arreglo. ¿Sí? Y de cada iterar sobre iterar. ese arreglo. Exactamente. ¿Sí? Tienen la A posibilidad. no ser que tenga un método que reciba también un arreglo y lo resuelva en el inscripción data. ¿Por qué la inscripción data? El inscripción data no tiene que tener referencia de la vista. Fíjense en esto. Yo del lado de la vista tengo referencia de las datas. Pero en una data, en una clase de acceso a datos, fíjense, yo desde acá no conozco la vista. Acá no conozco qué es un combo box, qué es ¿sí? Una tabla. ¿Sí? Pero podría recibir el array list. Entiendo, perdón. Sí, un arreglo, le mandás a la inscripción data, ¿sí? Y la iteración se hace adentro sí.
de inscripción data, para no estar mezclando, para no meter tanta lógica o tantas cosas en las vistas. Está bien, tal cual. Sí. Y seleccionar una materia, inscribir, seleccionar otra, inscribir, seleccionar otra, inscribir. Por ahora, yo les aconsejo, en estas vistas, háganlo como lo sugerido, ¿sí? No se vayan tanto en detalle porque les quedan 2 días nada más para entregar las vistas, ¿sí? Gasten toda la pólvora en el proyecto final. Acá lo que me quedaba era, después de inscribir, ahí, yo ya termino, acá. Borrar filas, y después de anular inscripción, que borre o algo parecido. Ustedes lo pueden combinar de la manera que quieran, ¿sí? Pero vuelvo a decirles, no, por ahí no se pongan en camisa de 11 balas de tratar de hacer todo el cursito. Si les alcanzó el tiempo, ¿sí? Porque por ahí se miden con algún grupo y dicen, che, pero mira, el grupo este hizo con iconos, las opciones del menú, puso colores, y bueno, porque quizás lo empezaron antes, ¿sí? Y lo hicieron con tiempo, pero si ahora quieren ponerse a hacer eso, no, ¿sí? Háganlo así, con que yo pueda inscribir, ¿sí? Al alumno, y que pueda desinscribir al alumno, ¿sí? Es suficiente. ¿Sí? Tanto que pueda inscribirlo como que lo pueda desinscribir. Con que funcione eso, es suficiente. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense que acá, lo que nosotros les vamos a pedir, es lo que dijimos, que pueda de alguna manera, ¿sí? Dar de alta un alumno, borrar un alumno, ¿sí? Pueda administrar, gestionar alumnos, ¿sí? Darlos de alta, borrar. Lo mismo con las materias, ¿sí? Que pueda inscribir o desinscribir alumnos, que pueda manipular notas, ¿sí? Que seleccionando el alumno, ¿tá? Me aparezcan las materias en las que está inscrito, que pueda modificarle la nota, ¿sí? Y guardarla. Como ustedes quieran, armen. ¿Sí? Y que pueda esta consulta. Alumnos por materia. Que dado una materia, me diga qué alumnos están inscritos en esa materia. ¿Sí? Acá hay 2 arconas. ¿Qué alumnos están inscritos en esa materia? ¿Ok? Con que eso funcione, es suficiente. ¿Mm? Profe, ahí en la consulta de cargar notas, ¿se puede modificar todas las celdas? ¿Puede ser? Sí, bueno, ahí hay algo que ustedes me preguntaron todos los equipos. Si está la posibilidad de deshabilitar toda la serie. De todas maneras, a ver, la lógica, si vos armaste la lógica... Igual no se guarda en la base de datos si se modifica la tabla. Claro, por más que modifiques el nombre, qué sé yo, lo único que guardás es la nota, porque vos obtenés la nota. Profe, ¿eso no está en propiedades de la tabla? ¿Que no se puedan Mirá, modificar? lo que pasa es que si vos acá en propiedades de la tabla le sacás el editable, es por código que se tiene que cambiar fundamentalmente. ¿Sí? Fíjate que si yo, a ver, para que me voy a la vista, inscripción, bueno, cualquiera, esta. Table Contents, fíjense que yo desde acá, ¿sí? Puedo elegir si es editable o no. ¿Ves? Determinada columna, ¿ven? Si es editable o no. Pero ¿qué pasa? Yo después cambio este modelo. Yo este modelo después lo seteo, este es el modelo por defecto, yo lo seteo por el model que creé. Entonces, por código tengo que hacer algo parecido. ¿Sí? Yo después les voy a buscar el código de un ejemplo de cómo cambiarle editable o no editable. Pero no se Está ahí, detengan en profe. eso ahora, acá. ¿Sí? Más vale usen eso para lo próximo. Que te deje editar y qué sé yo, y el profe, digamos, no es lo conveniente, ¿sí? No es causa de que te reboten, de que no apruebes. ¿Estamos? ¿Con que podés actualizar la nota? Sí. Ah, te deja cambiar los datos, que bueno, pero eso no es relevante. Te dejó cambiar la nota, entendiste la lógica de cómo cambiar la nota, entendiste la lógica de cómo mostrarlas inscritas o no inscritas. Sí, perfecto. Después, usa todo lo demás. Para el proyecto final te vamos a chequear todo. Que si, no sé qué proyecto, cuáles eran las realidades, pero por ejemplo, no sé, tenés que reservar una habitación, si es un hotel, ¿sí? Y usás el calendar para la fecha, que no te deje usar fechas, registrar fechas anteriores a la actual, porque tenés que manejar fechas de una reserva o de una tarea,
¿sí? Para los que les tocó de gestión de tareas, ¿sí? Si tengo que hacer una fecha, bueno, controlen de que la fecha que elija el usuario en el calendar no le permite elegir una fecha anterior a la actual, ponele, ¿sí? Pero te lo deja hacer. Bueno, pero ¿pudiste guardar la tarea? Sí, entonces aprobás, obviamente que la nota no va a ser la misma que el que validó todo. ¿Sí? A eso quiero llegar. ¿Mm?